Hola, qué bueno estar de nuevo con usted en este taller Estudio de Descubrimiento Bíblico. En la ocasión anterior estuve compartiendo una introducción sobre esta preciosa herramienta y antes de introducirnos a la segunda sesión de este taller, permítame hacer un pequeño repaso sobre lo que vimos en aquella ocasión. En primer lugar, les dije que Estudio de Descubrimiento Bíblico es una herramienta útil, sencilla, práctica, que hemos utilizado y utilizamos alrededor del mundo en diferentes contextos y grupos humanos con el objetivo de estudiar la palabra de Dios, pero también con el propósito de cumplir con ello la gran comisión. Esta herramienta es muy útil y puede ser utilizada tanto por personas cristianas como por personas no cristianas. Asimismo, de forma individual o de manera grupal, con el objetivo de estudiar, comprender lo que la palabra de Dios dice o plantea. Eso le provee a las personas una preciosa oportunidad para descubrir lo que la Biblia dice sobre Dios, lo que dice sobre el hombre o lo que habla acerca del Señor Jesucristo. Es muy interesante ese aspecto. Pero nosotros lo construimos en dos fundamentos muy particulares, muy especiales, que vale la pena recordarlos también. El primer fundamento es la Biblia, es la Escritura, es la palabra de Dios, poderosa para producir o hacer cualquier obra sobrenatural en los seres humanos. Y el segundo fundamento es la preciosa obra del Espíritu de Dios, esa preciosa obra del Espíritu de Dios, esa alianza entre palabra y espíritu que permite a las personas descubrir en la Biblia lo que ella dice sobre Dios, sobre el hombre y sobre el Señor Jesucristo. Para ello, hemos provisto un recurso objetivo, práctico, sencillo, como lo es una tabla, tal como lo puede contemplar en la pantalla. En la parte de arriba de la tabla hay una palabra que dice texto y una línea. Allí se coloca la porción o el texto bíblico que se desea estudiar y al cual se le hacen 4 preguntas fundamentales. La primera pregunta, ¿qué dice el texto? La segunda pregunta, ¿qué significa? La tercera pregunta es práctica, ¿qué harás? Es decir, usted que está leyendo el texto. Y la cuarta pregunta, ¿con quién voy a compartir lo que he aprendido? Es decir, la tarea multiplicadora de la enseñanza. Para ello se sigue un proceso práctico, sencillo, didáctico, que comienza con el acto de leer o el acto de escuchar. El segundo recurso tiene que ver con comprender. O sea, no basta leer, estamos hablando de una lectura funcional, comprender lo que se está leyendo. Y en tercer lugar, el acto de practicar, es decir, leer, escuchar, comprender y practicar. Para ello, pues ya estamos listos y podemos trabajar con la segunda sesión del día de hoy y nos ubicaremos en la primera columna de la tabla. ¿Recuerda la tabla? ¿Recuerda la tabla que estamos utilizando? Pues en esa tabla nos vamos a ubicar en la primera columna y en esa primera columna vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto? Repito, en esa primera columna nosotros vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto? Ok, quiero recomendarles para estudiar en el día de hoy el libro de Hechos. Este es un libro escrito por el Dr. Lucas, se encuentra en el Nuevo Testamento de la Biblia y utilizaremos la versión Nueva Traducción Viviente, una forma sencilla y práctica de una traducción bíblica para este día. Estaremos trabajando en el capítulo 1, en los versos 6 hasta el 11. Y allí quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones. La primera de ellas, lea en silencio el texto. Lea en silencio la porción bíblica que le recomendé. Pause un momento el video y usted allí en silencio en su casa o en el lugar donde se encuentra, lea.
ya usted lo leyó, así que permítame hacerle una segunda recomendación. Esta recomendación tiene que ver con el hecho de leer en voz alta la porción bíblica. En la primera ocasión usted utilizó el recurso visual, ahora vamos a utilizar el recurso auditivo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres de Galilea», les dijeron, «¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Qué preciosa lectura. Usted utilizó ya a este momento 2 recursos. El recurso visual, al leer en silencio, pero el recurso también auditivo, al leerlo en voz alta. Mi tercera recomendación en este momento tiene que ver con la forma como usted lo diría. Una pregunta práctica. ¿Cómo usted lo diría? ¿Cómo usted relataría este evento que está descrito allí en Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta 11? Por ejemplo, yo lo digo o lo diría de esta manera. Estaba Jesucristo reunido allí con sus discípulos y probablemente algunas otras personas. Y de repente los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, ¿vas a restaurar en este tiempo, en este momento, el reino glorioso de Israel? Jesucristo, mirándole, le respondió: a ustedes no les corresponde conocer acerca de eso. Ese es un asunto que solo el Padre sabe, solo el Padre conoce. Pero hay algo que sí les corresponde. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y les llenará de poder, les infundirá de poder. Y entonces ustedes serán mis testigos y le van a hablar a las personas acá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de esta tierra. Después que Cristo le dijo esto a los discípulos, ascendió y se fue. Los discípulos se quedaron mirando hasta que Él desapareció. Y en medio de eso se aparecieron 2 personas vestidas de blanco y le dijeron: «¡Hey! ¿Qué están mirando al cielo?». Así como Jesús se fue, así va a regresar, así va a retornar. ¿Ok? Usted, mi amigo, ha leído en silencio, lo ha hecho en voz alta y ahora lo ha compartido en sus propias palabras. Pero permítame hacerle una advertencia para cerrar esta sesión. Amigo, usted en este momento no está interpretando. Sencillamente se acercó al texto para conocer lo que dice. Ya en nuestra próxima sesión sí nos introduciremos en lo que tiene que ver con el significado, en tratar de comprender esta lección, esta enseñanza, y estaremos utilizando el mismo texto. Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta el verso 11. ¿Tiene alguna duda? Pues le invito a escribir al correo que ve en pantalla, que dice tomas.moreno@novo.org. Escriba por favor con confianza y toda pregunta relacionada a la sección del día de hoy, con todo gusto voy a responderle. Un abrazo, Dios le bendiga.